Hola chicos de secundaria, aquí les traigo el video de uso del teorema de Pitágoras que está en la página 208 y 209 de tu libro de matemáticas. Empezamos. Dice así, analiza y mide los lados de cada triángulo, o sea, tenemos que medir cada uno de los lados de los triángulos, pero bueno, primero que nada, antes de contestar las preguntas, vamos a iniciar primero con escribir cómo se deben nombrar a los triángulos de acuerdo a sus literales. En este caso vamos a iniciar con este de color verde, que aquí está el A mayúscula, B y C. ¿Ok? El triángulo se va a llamar el triángulo ABC. ¿Ok? Ese es el nombre del triángulo de acuerdo a sus vértices. ¿Ok? También lo podemos escribir así, como triángulo. Este es un delta, pero lo podemos usar como si fuese un triángulo para resumirlo. Triángulo ABC. ¿Ok? Entonces, este de aquí morado, que tiene a la G, a la H y a la I, entonces se va a llamar el triángulo GHI. Realmente, pues, en orden alfabético. ¿Ok? Entonces podemos llamarle triángulo GHI. De este lado tenemos el triángulo, ¿sí? D, E y F. De manera que el triángulo se va a llamar D, E y F. ¿Ok? Entonces, si lo deseamos simbolizar, sería triángulo DF o DEF. ¿Ok? Este último sería el triángulo JKL. Entonces se llamará JKL. Y el triángulo será JKL. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos iniciar con las preguntas. Dice, ¿cuáles triángulos son rectángulos? Nos vamos al inciso A. Y podemos observar aquí que estos dos, o sea, este de aquí y este de aquí, son triángulos rectángulos. Ok, ¿por qué son triángulos rectángulos? Solo nos pide cuáles triángulos son rectángulos. Entonces ya hemos elegido a ellos. El inciso B dice, ¿cómo identificas un triángulo rectángulo? Entonces, para nosotros identificar a estos, tenemos que fijarnos en esta zona. Que o sea, que aquí hay un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide 90 grados. De manera que para saber cuánto mide ese ángulo, puedes utilizar tu transportador. ¿Ok? Entonces, lo mismo puedes hacer aquí en esta zona de abajo. ¿Sí? Este ángulo mide 90 grados. De manera que pues aquí pues, el ángulo de 90. Esto quiere decir que pues es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, agarramos y dice, completen la tabla con las medidas de los lados que obtuvieron, donde el lado 1 es el lado más corto del triángulo, el lado 3 es el más largo, siempre que sea posible, ¿ok? Entonces aquí ustedes van a utilizar lo siguiente, pues es su regla y vamos a medir de la siguiente forma. Sabemos que este será el lado 1 porque este lado es el más corto. Este es el lado 3, puesto que es el lado más largo. Entonces, finalmente, el lado que falta, pues es el lado 2. De manera que ahora aquí, este sería el lado 1. Este, observemos que es el lado 3 y este es el lado 2. Ok, no olvidemos que es el lado más corto, el lado más largo primero y en automático el otro será el lado pues sobrante que al que le asignaremos 2. Entonces, suponiendo que este es el más corto, este es el más largo y este será el otro. Aunque aquí se ve que estos dos miden lo mismo, pero bueno. Este es un triángulo equilátero, por lo tanto aquí puedes empezar por cualquiera. ¿Sí? Lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Ok? Entonces, el primero será el triángulo ABC. ¿Ok? Porque sabemos que así se llama. Entonces tomamos nuestra regla y medimos. Vean, aquí con mi regla virtual o digital, aproximadamente mide 4. Entonces yo puedo medir aquí que pues son 4 centímetros. Si mido el lado 2, aproximadamente puedo observar que mide 5.2 si ustedes observan. Entonces aquí lo pongo 5.2. Y el lado 3 igual 5.2.
6.5, ya dije 5.5, 6.5, y así me voy a ir con cada uno de ellos. Voy a medir aquí ahora el triángulo DEF y inicio con esta zona de aquí, el lado 1, que sería 3.3 aproximadamente. Este otro lado, el lado 2, que sería 6.6. Y el lado 3, que sería 6.8 aproximadamente, ¿ok? Entonces, el triángulo GHI, lo mismo, este lado 1 mide 4.7 aproximadamente, este otro mide también 4.7 centímetros y el lado 3 mide 6.3 aproximadamente, ¿ok? Ustedes, pues obviamente sus medidas también pueden variar, ¿ok? Ahora, el triángulo JKL, pues este de aquí mide 4.6, puede medir 4.7 aproximadamente. Este otro lado pues va a medir 4.6 o 4.7 aproximadamente y lo mismo. De manera que aquí ya están todas las medidas completadas, es lo único que nos piden. Ahora con esta información podemos trabajar la siguiente actividad. Esta es la tabla que hemos completado anteriormente. Lo único que vamos a hacer es poner nuestros resultados porque los vamos a utilizar aquí arriba. Dice, realicen en su cuaderno los cálculos necesarios para completar la siguiente tabla, ¿ok? De manera que aquí en ABC dice que vamos a encontrar el área del cuadrado del lado 1, o sea, aquí iría 4 por 4, que nos daría 16 centímetros cuadrados. En el 2, o sea, el área del cuadrado del lado 2, 5.2 por 5.2 nos da 27.04. centímetros cuadrados y este 6.5 por 6.5 nos dará 42.25 y luego aquí en este dice que hay que sumar el lado 1 y el lado 2, o sea 16 más 27.04 y nos da 43. Estos dos aproximadamente son iguales, a lo mejor y solo porque yo pues me excedí o tomé de menos algún decimal, pero la idea es que estos dos aproximadamente sean iguales. Pueden dar 4.5 o perdón, 42.5 y 42.5 o aproximado. Ok, de la misma forma tenemos que hacer con el DEF, 3.3 por 3.3, 10.89, 6.6 por 6.6, 43.56, 6.8 al cuadrado, nos dará 46.24, al sumar los dos primeros nos dará 54.45. Y así vas a continuar con todos y cada uno de ellos, multiplicándolos, ¿sí? Y luego sumándolos y obtendrás el resultado. Lo mismo con estos de aquí, multiplicas y sumas el lado 1 y el lado 2, o sea, el área del lado 1 y el área del lado 2 y nos da 42.32 finalmente. ¿Ok? De manera que aquí, en este caso, ya hemos logrado completar toda la tabla, ¿sí? Así nosotros podemos identificar o seguir a la siguiente pregunta que nos dice lo siguiente. Aquí la voy a colocar y dice, analicen los resultados que obtuvieron en la tabla anterior e identifiquen en qué casos coinciden el número del cuadrado que se forma en el lado 3 con la suma de las áreas de los cuadrados que se forman con el lado 1 y 2. O sea, la suma de estos dos que están en azul se colocan en la tercera columna. Entonces, esta suma debe de ser igual a la tercera columna. Entonces, aquí en el único caso donde podemos observar esto es aquí, que aproximadamente son iguales. Probablemente es porque yo coloqué o medí un decimal de más o uno de menos, pero esta es la más cercana de todas. ¿Ok? Entonces, aquí finalmente se dice, sin tomar medidas. Dibuja en tu cuaderno 3 triángulos entre ellos. Dice, un triángulo rectángulo. Yo voy a medir todos triángulos rectángulos, ¿ok? Para que ustedes vean que siempre va a funcionar. Pero ustedes sigan las instrucciones del libro. Dice que dibujen 3 triángulos entre ellos. Solo uno debe de ser rectángulo, los otros no, ¿ok? Entonces, agarramos y dibujamos 1,
2 y 3. Tú vas a dibujar 3. Aquí los 3 son triángulos rectángulos. Tú solo vas a dibujar uno y los otros 2 no importa. Y también dice que sin tomar medidas, o sea que tú los dibujes aleatoriamente, ¿ok? Ahora, dice, primero hay que calcular el área de cada lado. Entonces, pues tenemos que medir de todas formas, aunque el libro al primero dice que sin tomar medidas. Entonces aquí, el lado 1, podemos observar que aquí este dice 3 centímetros, 3 por 3 es 9. El lado 2, que es el 4, 4 por 4, 16. Y el lado 3, que es 5 por 5, da 25. Si nosotros sumamos 9 más 16, nos dará 25. De manera que así podemos ir completando todos. En este caso, el de aquí, el lado 1, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. El lado 2 sería 12 por 12, 144. Y el lado 3, 13 por 13, 169. De manera que si sumamos 25 más 144 nos va a dar 169. Nuevamente aquí se cumple. Entonces aquí GHI, lo mismo. Aquí hay un 7 al cuadrado nos va a dar 49. Luego si nosotros tomamos el 24 por 24 nos va a dar 576. Y después, pues 25 por 25, 625. Si sumamos 49 con 576 nos dará 625. De manera que ahora dice, ¿qué observas? Pues recuerda que yo puse puros triángulos rectángulos. ¿Qué observamos? Que siempre estos dos últimos van a ser iguales. ¿Ok? Sumar los dos catetos más pequeños siempre nos dará el área del cateto pues más grande. ¿Ok? Eso es lo que tú vas a escribir aquí. ¿Qué observas? Inciso B, ¿en qué casos la suma coincide? Pues aquí en mi caso, pues como todos son triángulos rectángulos, todos funcionan, ¿sí? Pero normalmente no va a funcionar si no son ternas pitagóricas. Entonces eso ahí, los casos que funcionan son cuando son triángulos rectángulos, ¿ok? Entonces el inciso C, ¿sí? En todos los casos, el inciso C dice, ¿de qué tipo de triángulos es exclusivo? Pues de los triángulos rectángulos. Bueno, de mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima.